Entonces, ahí está. Les decía que vamos a abordar entonces el último tema que está expuesto entre fichas, en la 13, la 14 y la 15, que es optimización dinámica. El tema optimización dinámica es más amplio que esto. Aborda el caso de la búsqueda de extremos, pero no de una función, sino de un funcional. ¿Y cuál es la diferencia? Un funcional es una función de funciones. Es una función cuyo argumento no son variables, sino que son funciones. Eso significa que muchas veces veamos a un funcional como función de trayectorias. Las trayectorias o senderos para los cuales necesitamos buscar cuál es el adecuado, cuál es el óptimo que produce, depende que indique el funcional. Si es un funcional de costo, buscaremos un mínimo. Si es un funcional de beneficios, buscaremos un máximo, etc. ¿Y por qué función de función? ¿Por qué buscamos digamos, una trayectoria óptima o una función óptima que justamente maximice o minimice el funcional? Porque muchas veces, mejor dicho, en la mayoría de los modelos, cuanto más complejos, ¿no es cierto? No son como tenemos hasta ahora, o lo que hicimos hasta ahora, tanto en Matemática 1 como en la materia anterior, Matemática para Economistas 1, que era buscar, o en esta misma, cuando tratamos hasta la semana pasada, los casos de optimización con restricciones de desigualdad, teníamos una fotografía, o sea, eran modelos estáticos. No había ningún tipo de cambio o de evolución en el tiempo. Ahora lo que se busca es completar esa limitación de los modelos, de las técnicas anteriores, intentando buscar justamente una trayectoria óptima, o sea, una trayectoria que desde el inicio hasta el final del tiempo considerado, del intervalo de tiempo considerado, muchas veces se lo llama horizonte temporal, esa trayectoria o ese sendero optimice al funcional. Ya les digo, depende de lo que uno esté buscando, ¿no es cierto? Si es costo, si es beneficio, si es producción. Sobre todos los senderos posibles. Todos los senderos posibles no son cualquier chifladura que a uno se le ocurra, son todos los senderos adecuados para el problema a tratar de resolver. Muchas veces se los conoce como funciones factibles o trayectorias factibles o senderos factibles. Y no son otra cosa que el dominio del funcional. Son todas las curvas o las imágenes de las funciones que están en el dominio de la función, o sea, las cuales se les puede aplicar el funcional a querer optimizar. De todas ellas, uno busca, por supuesto, tratar de encontrar el óptimo, el máximo o el mínimo, con la esperanza de que haya una que lo haga. Hay casos donde funcionales no admiten ningún sendero óptimo. Bueno, también le pasa a las funciones. Si uno busca en x cubo en toda la recta real, x cubo no tiene ni máximo ni mínimo. Tiene que limitar en un intervalo la variable x para que tenga máximo y mínimo. Es una función estrictamente creciente en todos los dominios, en todos los reales, y entonces en todos los reales no va a tener ni máximo ni mínimo. Bueno, a los funcionales les pasan cosas parecidas, pero tienen otro tipo de tratamiento, justamente porque la variable t, ahora no es una variable, digamos, sobre la cual uno deriva, sino que es una variable que el funcional puede depender de t explícitamente, pero seguro que depende de t a través de cada sendero, de cada trayectoria. Bueno, les decía que este tema acá no está abordado en forma completa porque nosotros vamos a ver solamente una parte, además, del caso continuo, o sea, cuando el tiempo, la variable independiente por excelencia, variable exógena por excelencia, sea continua. Está la versión
dentro de optimización dinámica, que es programación dinámica, que trata el caso de tiempo discreto. O sea, qué pasa al tiempo inicial, qué pasa al final del periodo 1, qué pasa al final del periodo 2, al final del periodo 3, etc. La herramienta para resolver o para la búsqueda de extremos, en este caso, cuando el tiempo es continuo, que es lo que vamos a ver nosotros, son las ecuaciones diferenciales. O sea, la búsqueda de lo que sería el equivalente a punto crítico no se resuelve simplemente derivando y volando a cero. Acá lo que vamos a obtener es como consecuencia de que una curva, un sendero sea óptimo, es justamente que tiene que ser solución de una ecuación diferencial. Entonces hay que resolver la ecuación diferencial. O sea, vamos a usar como insumo, un insumo, digamos, de conocimiento, la misma información que se dio en el curso, porque ecuaciones diferenciales lo vieron con la profesora Dogliolo. Así que ahora vamos a ver eso. Vamos a ver el caso restringido de una variable, no de la variable exógena, le decía, sino de una variable que depende del tiempo. Pero por supuesto el modelo puede ser más complejo, puede haber varias variables dando vuelta, esos casos no los vamos a considerar. O sea que dentro del tiempo continuo vamos a asomar la nariz solamente cuando haya una variable que dependa del tiempo. A ver, ¿qué más me queda para decir? En la ficha siguiente, bueno, en esta ficha 3, bueno, acá está dicho el objetivo, más o menos está esbozado en cada ficha. Esta problemática surge como en su versión, digamos, primera en la mitad del siglo XX, con lo que se conoce como el cálculo de variaciones. En realidad, a ver, a decir verdad, no surgió ahí. Ahí se le dio más impulso en el desarrollo. Hay que remontarse a 1600 y poco, comienzos de 1600, 1910, 20, cuando Euler, trató este tema en consideraciones geométricas, buscando la curva de menor distancia, lo que conocemos como curva geodésica. O sea, lo que quería minimizar un funcional de longitud, y por lo tanto lo que buscaba es la longitud mínima. Por supuesto, con ciertas consideraciones, sabía dónde empezaba, sabía dónde terminaba. Ahí no había tiempo, por ejemplo. Y después sí se dedicó a estudiar tanto Euler mismo como algunos de los hermanos Bernoulli, el tema de la curva que tenía, digamos, con cierto movimiento se desarrollaba en menor tiempo. O sea, otra vez un problema de mínimo, pero lo que quería era buscar un problema físico donde buscaba el tiempo mínimo para realizar eso. Bueno, esos temas a nosotros, digamos, en un curso de digamos, licenciatura en economía no nos interesan, son solamente referencias históricas nada más, pero para lo que quiero comentarles es que este tema ya viene de bastante antes, del interés para su tratamiento, en física, en geometría, en biología, ¿sí? Biología más tardíamente, por supuesto, y finalmente en economía. Lo que vamos a ver en esta primera parte, hay tres partes, la 13, la 14 y la 15 de las fichas, es justamente, bueno, el planteo del problema, la introducción, bueno, una breve presentación histórica, que eso se lo voy a dejar para que tenga interés, nadie los va a evaluar por eso. Sí, las situaciones típicas de cálculo de variaciones, que es el primer tipo de problemas que aparece.
que es el problema más simple, y otros tipos de control óptimo. Pero ese control óptimo en realidad se va a hacer una presentación ahora, no se va a tratar, se va a postergar hasta la ficha 15. Bueno, y entonces se van a presentar lo que les hablaba antes, la noción de funcional, de función factible, extremo débil y fuerte, aunque nosotros vamos a trabajar solo con extremo fuerte. Cálculo, bueno, lo que ya les dije, cálculo de variaciones, condiciones necesarias de primer orden que debe cumplir un sendero óptimo, y bueno, la ecuación diferencial correspondiente, que se la conoce como ecuación de Euler o de Euler-Lagrange, porque Lagrange ya en el siglo XIX también anduvo metiendo la nariz acá. Y bueno, el resultado, las soluciones de la ecuación diferencial de Euler sería el equivalente a los puntos críticos para un problema de optimización estática, un problema de optimización del que estamos acostumbrados hasta ahora. Cuando uno deriva igual a cero, bueno, sería el equivalente a eso. Ahora, no se llama punto crítico, se llaman curvas extremales. Son las curvas candidatas a producir extremo, sea máximo o sea mínimo. Y bueno, y después daremos condiciones, en esta ficha, condiciones necesarias, llamadas las condiciones de Legendre, que son de segundo orden. O se utilizan derivadas de segundo orden. Bien, esa es la introducción. En la ficha siguiente hay dos temas, que son las condiciones de transversalidad, que no voy a tratar, no se les va a evaluar por eso, y sí las condiciones suficientes, porque estas necesarias no garantizan en realidad si una curva extremal produce o no un máximo o un mínimo. Ahora, para eso tenemos las condiciones suficientes. Hay muchas condiciones suficientes intermedias. Nosotros vamos a optar por las más fuertes, que son las que están basadas en concavidad y en convexidad. Para eso, justamente nos sirve todo lo que vimos en la ficha anterior. Finalmente, en la ficha última, en la 15, trataremos el caso más general de control óptimo. Entonces, son los casos, cálculo de variaciones el más sencillo. Control óptimo es un pelín más complejo, una generalización del cálculo de variaciones, y para eso, bueno, usaremos lo que se llama el principio de Pontryagin, y todo eso es en tiempo continuo. Cuando el intervalo de tiempo, el intervalo temporal, o sea, el horizonte temporal, sabemos dónde empezamos, que es lo usual que uno conoce en economía. Esto llevado a matemática, en matemática uno plantea que puede conocer todo hasta que puede desconocer todo. No sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina. Entonces va a optimizar no solo el sendero, sino también va a optimizar el punto inicial de la curva y el punto final de la curva, ¿sí? En economía, usualmente nosotros conocemos el punto inicial y a partir de ahí, del arranque, se inicia el proceso de búsqueda de la curva. Si tenemos un horizonte temporal, un punto final dado, no hay problema. Si no lo tenemos, podemos decir, bueno, voy a cortar cuando, digamos, bajo ciertos requerimientos, me deje, a ver, ¿cómo les puedo decir? Me sea inútil continuar con el proceso o no me sea beneficioso continuar con el proceso. Ejemplo típico es la explotación de un recurso no renovable. Por ejemplo, una mina de algún tipo de mineral. Entonces, la empresa que decide invertir en esa explotación contrata, por supuesto, un grupo de ingenieros que se dedican a la parte de minerales y estiman qué cantidad de mineral hay, cómo está en la roca, digamos, cómo está en el terreno. Por supuesto, también indicarán cuestiones técnicas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de maquinaria, cómo la estrategia para explotar, en fin.
pero también va a decidir, bueno, por lo que hay, esta mina es beneficiosa por 5 años. O es beneficiosa hasta que puedo seguir explotándola hasta que quede con la tecnología actual, quede sin explotar un 20% de lo que detectamos que hay. ¿Cuándo se produce eso? Y no se sabe. Puede ser en 2 años, puede ser en 5 años, puede ser en 10 años. Entonces, no se sabe cuándo puede terminarse de explotar un recurso no renovable. ¿Sí? Por supuesto, en la naturaleza las cosas no son tan lineales, tan fáciles. Entonces, uno sabe cuándo empieza, cuándo se mete con la inversión. No sabe cuándo va a terminar. ¿Está? A eso me refiero con un horizonte temporal donde el punto final, el tiempo de dejar, de apartarse del juego, de invertir, porque deja de ser beneficioso, porque requiere una tecnología que no está disponible, porque produce más gastos de lo que me va a redituar el beneficio. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que tenga que optimizar también el punto final. Ese tipo de consideraciones se conoce como, para determinar el punto final del horizonte temporal, es más que punto el tiempo final del horizonte temporal, es lo que se conoce o se determina con las condiciones de transversalidad. En la ficha siguiente, en la 14, se tratan las condiciones de transversalidad, pero en general yo lo dejo ahí escrito, lo dejo como una inquietud y como una posible lectura para una materia posterior, si lo requieren, si lo necesitan, pero no lo vamos a tomar al curso como un tema a evaluar. O sea, yo no lo voy a desarrollar, está escrito, el que quiera lo lea, pero lo lee, pero no lo voy a considerar como un tema a evaluar. ¿Sí? Porque aparte es una cosa trae a otra, son un montón de vericuetos que aparecen, y entonces esto precisaríamos, para tratar este tema en forma completa y adecuada, exhaustiva, precisaríamos realmente un cuatrimestre. Entonces, si de la ficha siguiente, la 14, vamos a ver las condiciones suficientes, porque las de Legendre no nos alcanza, ya les dije que eran las más fuertes, y entonces en esa ficha veremos en la 14 una parte de la ficha. Y en la ficha 15 sí veremos también el problema de control óptimo, donde también pueden aparecer condiciones de transversalidad, que no vamos a tratar. ¿Sí? Bueno, aclarado eso, vamos a introducir, digamos, con alguna motivación este tema. Bueno, ahí dice el temario, bueno, está otra vez repetido. Bueno, acá dice, la optimización dinámica estudia la optimización de ciertas magnitudes, llamadas variables de estado, que son esas variables que dependen de la variable exógena, por ejemplo, el tiempo, de sistemas que evolucionan con el tiempo, o sea, sistemas dinámicos. Se trata de guiar o controlar a dichos sistemas mediante el manejo de otras magnitudes llamadas variables de control durante el periodo de tiempo dado. En esta ficha, la variable de control que vamos a utilizar y que realmente no vale la pena que tengan su nombre, es la derivada de la variable de estado. O sea, es la tasa de cambio de la variable de estado. En la ficha 15 no. No necesariamente, digamos. Entonces, a ver, primero vamos a ver un ejemplo donde nuestro propio cuerpo, bueno, como sistema dinámico, el cual nuestro médico examina tomándonos la presión arterial, la temperatura, analizando los estudios realizados, de tipo, por supuesto, clínicos, ¿no es cierto? Como son el electrocardiograma, la cantidad de plaquetas, leucocitos, glóbulos rojos, nivel de colesterol, las transaminasas, el azúcar en sangre, etc.
De esta manera el médico determina el estado del paciente. El paciente somos nosotros, ¿no es cierto? En realidad, muchas veces al médico, a veces uno se plantea y dice, bueno, es mi cuerpo y punto, ¿no? Pero hay veces, hay gente que no dice nada y aunque le suene extraño lo que el médico le diga, deja hacer, ¿eh? Como si el cuerpo se hubiera separado de su mente, de su voluntad. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el médico determina el estado de ese cuerpo, de nuestro cuerpo, digamos como paciente. Bueno, en qué está nuestro organismo, como les dije. Si considera que el mismo no es el adecuado, entonces debe tomar medidas, tomará medidas, por ahí faltará un tomar ahí. Si considera que, entonces tomará medidas de control para mejorar dicho estado. Entre muchas prescripciones nos puede recomendar hacer mayor actividad física, ingerir ciertos medicamentos, seguir una dieta específica de comidas, etc. O sea, llevadas a la práctica, estas medidas tenderán a modificar el estado de nuestra salud. En este caso, se supone que para mejorarlo, ¿verdad? En ese sentido lo estamos optimizando. Bueno, un ejemplo muy, digamos, sencillo, pero vemos otro tipo de ejemplo, como es el manejo del stock en una explotación. Entonces, son muchas las situaciones donde se hace necesaria la participación de variables de control. Siguiendo el ilustrativo ejemplo presentado en el libro de Silverberg, les recomiendo, yo no lo encontré para bajar en línea, pero está, lo que pasa es que ahora la biblioteca de la facultad está cerrada. En la facultad hay un solo ejemplar, pero si en algún momento tienen posibilidad, es muy interesante, es un libro de microeconomía, en realidad, pero que tiene muchos temas que están colindantes y si no, pegados con nuestra materia. Entonces podemos pensar en la pesca de cierta especie de pez que habita un lago. Aquí la variable de estado representa el stock, o sea, la población de esa especie que queremos explotar en el lago, en cada instante t. Mientras que la variable de control, u de t, bueno, esta le había llamado x, me la salté yo, es la tasa de cambio de la pesca en el instante t. O sea, a qué velocidad uno está pescando, está explotando a esta especie, ¿sí? Suena feo hoy en día, horrible, todo, pero la realidad de la vida es así. Las vaquitas son muy buenas, pero nos encanta comer el asado. Así que no hay que horrorizarse. Y si no es a uno, lo va a comer el vecino. Así que cada uno tiene el emprendimiento, el empresario, el inversor que puede. La cantidad a maximizar representa el beneficio total obtenido en el intervalo de tiempo T0, T1, que va a ser el horizonte temporal. O sea, por el intervalo de tiempo, pueden ser en años, puede ser por ahí meses, no importa, en que va a ser explotado, ¿no es cierto?, esta especie de pez en ese lago, que claramente depende del stock de peces en el lago y de la tasa de cambio de pesca realizada. O sea, si yo no realizo ninguna pesca y en el lago hay nutrientes suficientes, ¿qué va a hacer la especie? Se va a reproducir hasta cierto punto. O sea, va a aumentar la cantidad de individuos de esa especie. Hasta cierto punto donde el volumen de individuos de esa población es tal que los nutrientes que había originalmente y que tal vez continúen no sean suficientes para el volumen de la especie que aumentó. Entonces, la misma circunstancia del lago, donde ahora va a haber un lago superpoblado de esta especie, no puede alimentarse completamente, entonces sobrevivirá el que puede y el resto morirá. O sea, va a haber una regulación natural de la especie de acuerdo a las condiciones que tenga el lago, las condiciones ambientales, pero también de nutrientes o de otra especie que es digamos, estos peces depredan, bueno, se los coman. Cuando desaparezca esa otra especie, ahí se verán en problemas a ver qué comen, ¿sí? Pero bueno, eso es otro punto. Ahora, si uno empieza a explotar el lago en forma exagerada, la tasa de pesca
la tasa de cambio de pesca es muy grande, ¿qué va a pasar? Por más que haya muchos nutrientes, la especie se reproduce al ritmo que la naturaleza le dio. Los conejos se reproducen de una manera brutal, nosotros con suerte nos reproducimos a lo sumo un bebé por año, ¿eh? E insistiendo todo el año, digamos, porque salvo que, digamos, excepcionalmente haya mellizos o trillizos o qué. O sea, en nuestra especie demora 9 meses, como el elefante, para producir un individuo nuevo. O sea, no es tan alta la tasa de reproducción en un año, ¿sí? Eh, entonces, los peces, perdón, los pescados están muertos. Los peces se reproducen de forma más rápida, por supuesto, y no necesitan un vientre, o sea, se reproducen de forma externa. Así que, pero hay periodos para aparearse, o sea, no se aparean continuamente, no es voluntario. Entonces, eh, tienen un ritmo de reproducción. Entonces vuelvo al otro. Si se me ocurre vivir de eso y yo soy el que va a depredar esa especie, pero no para matarlos porque sí, sino porque voy a comercializar, tengo un fin comercial. Entonces, se me ocurre en forma discriminada o indiscriminada, perdón, empezar a tener una tasa de cambio de pesca muy grande, más grande que la tasa de reproducción de esa especie de peces, a la corta me voy a quedar sin peces. O sea, a la corta voy a estar destruyendo el motivo de mi inversión. Entonces tengo que hacerlo de una manera regulada, la tasa de pesca, porque si no, opero en contra de mis propios intereses. ¿Sí? Ahora, como les dije antes de forma exagerada, si no pesco nada, no gano nada y por supuesto los peces se van a ir reproduciendo y finalmente la misma naturaleza los va a regular, porque no va a tener que comer. Bueno, hasta incluso, bueno, ahí no, porque los peces no son de sangre caliente, pero si fuera algo de, digamos, de sangre caliente, se podría empezar a recalentar el ambiente, la temperatura del lago, y ya la temperatura del lago más alta puede jugar en contra o ser hostil para la reproducción o la supervivencia de la especie en ese lago, ¿sí? Pero no, en ese caso la temperatura no va a influir porque los peces son de sangre fría. Entonces, además, la variación del stock de peces, de X sobre DT, depende del número de peces que hay en el lago. Por supuesto, yo no puedo pescar más de lo que hay. En sus condiciones para reproducirse, bueno, sus condiciones que ya los dije, ambientales como de especie, de la tasa de cambio y de la tasa de cambio de peces realizada U. Bueno, los valores x sub 0, o sea, x en el tiempo inicial t0 y x1 en el tiempo final representan los niveles de stock de peces al inicio y al final del periodo. Muchas veces el periodo, bueno, respectivamente, muchas veces el periodo, o sea, el lapso de tiempo en el cual uno, en este caso, se dedica a esa explotación, uno sabe o estima, con algún biólogo, qué cantidad de peces tiene ese lago y cuántos va a dejar cuando se retire. ¿Por qué? Porque uno se retira cuando la cantidad de especies, cuando el stock que queda ya no vale la pena, porque como seguramente la pesca va a tener alguna estrategia, no voy a ir yo con mi caña, ni con mi hijo, ni con mi sobrino, ni con mi hermano, ni nada. No va a ser así, va a ser un tipo de pesca industrial. Entonces, la explotación para que me rinda dependerá de cierta tecnología. Eso va a aumentar en forma rápida, que decrezca la cantidad de peces, no tan rápida para que no me quede sin peces prontamente, pero obviamente va a descender. En algún momento va a descender a tal punto que ya no me va a convenir seguir explotando. Voy a tener que descansar si el lago tengo uno, no digo es propio porque en Argentina no lo es, no debería serlo, pero sí tener concesiones de explotación.
Entonces, ahí el stock, ¿qué voy a tener que hacer? Cuando el stock ya sea suficientemente bajo, voy a tener que dejar que actúe la naturaleza, que los pobres peces se reproduzcan lo suficiente para tal vez no alcanzar el nivel inicial, pero sí volver a tener una segunda etapa, un segundo horizonte de explotación, pero con un nivel que me garantice beneficios. Si no, no sirve. Bueno, entonces para pasar de un estado inicial, a ver que ahora me corrí, x sub 0, a uno final x sub 1, de modo de maximizar el beneficio, debe existir un camino UDT de control, algo que me regule como, digamos, el nivel de la tasa de pesca, sobre la tasa de cambio de la pesca, justamente. Esto es, se debe hacer la recolección de peces para que el negocio funcione, pero no hacerse de modo, no, pero debe hacerse de modo controlado para evitar quedarse sin el negocio. Bueno, a ver, otro ejemplo, el caso especial es en el que el control es ejercido durante la tasa de cambio de X, a ver si es otro ejemplo, sí, exactamente. De la variable de estado X conocido como el problema de cálculo de variaciones. O sea, acá cuando la tasa de cambio es la propia derivada, perdón, la propia variable de control. A modo de ejemplificar esta situación, consideremos el caso de un consumidor que tiene una función de utilidad U, la utilidad, pero que depende del CDT, donde CDT es una función, la función de consumo, del tipo, es su función de consumo, en cada instante t en un periodo cero, que es ahora, cuando lo inicio, cuando empiezo el análisis, hasta un cierto t, grande. Se supone que U es creciente y cóncava. Estas son hipótesis sobre el modelo. La función de utilidad creciente y cóncava, o sea que a medida que pasa el tiempo, tengo más utilidad. Bueno, no el tiempo, perdón, es una función de C, del consumo. A medida que consumo más, la U es creciente y es cóncava. Cóncava se refiere a cóncava hacia abajo. ¿Qué función se les ocurre pensar rápidamente que es creciente y cóncava? De una variable. La logarítmica. Por ejemplo, logarítmica en la base que sea, ¿no? Eso dependerá si la quiero más abierta, más cerrada, con base mayor a 1. Y si quiero otra, relativamente fácil, que sea creciente y cóncava. Está muy bien la función logaritmo, ¿eh? Raíz de X. Va de... Raíz de X, raíz de X, muy bien. Cualquier función, digamos, que tenga un radical con índice mayor a 1, me sirve, cumple. Bien. Era solo para ubicarnos, en qué tipo de función, por qué uno está pensando con estas hipótesis. Bueno, supondremos entonces que al comienzo del periodo, que es cero, ¿no es cierto?, llamado horizonte temporal el periodo, que yo ya se lo vengo diciendo, pero acá recién lo introduce, este consumidor cuenta con cierto capital inicial que va a llamar K sub 0. Y sus ingresos se incrementan según I por K de T. Siendo K de T su capital en el instante T, o sea, el capital va a tener su propia modificación, su propio sendero. Y el tipo de tasa de mercado ha sido anotado con la letra I positiva. Si la letra I, en este caso la tasa, que es, me está indicando a cuánto está aumentando los ingresos, sus ingresos se incrementan, dice, me está indicando a cuántos ingresan, está aumentando una proporción de lo que tengo. Esa tasa de cambio va a ser una tasa, acá dice positiva, yo diría entre 0 y 1, está bien, pero entre 0 y 1, por ejemplo. Bueno, podría tener, a ver, no limitemos. Podríamos tener ganancias excepcionales, podría ser el doble, el triple, está bien. Con mayor a 0 está perfecto. Lo que quiero hacer notar que en este modelo, que es relativamente simple,
la tasa la tasa I de mercado es constante. O sea, no es una I de T. ¿Podría depender del tiempo? ¿Podría ser I de T? Por supuesto. Por ejemplo, si ese capital el señor lo tiene en un banco, aunque uno convenga, ¿no? En un banco a un plazo fijo, una tasa dada. Pactó por un cierto periodo y después lo va a tener que renovar. Cada vez que uno renueva, sobre todo en Argentina, esto cambia casi permanentemente, de semana a semana o de mes a mes, por las distintas políticas, porque no encuentran nunca cómo invocarle con, ¿no es cierto?, con la inestabilidad que tenemos. Ahora, se supone que en otros lugares donde hay más estabilidad económica, el mercado fija, el mercado es en este caso el mercado cambiario o el mercado de capitales, fija una tasa que más o menos está entre tanto y no se mueve de eso. Entonces, bueno, dicho esto, es solamente para simplificar el modelo que la tasa esta que da los incrementos de ingresos permanece constante, ¿sí? O se supone constante. Además, este individuo puede consumir su capital en forma parcial o total, o sea, parcial o totalmente, en cualquier instante. Consumir no quiere decir morfar, quiere decir comérselo, sino quiere decir gastar, puede ser en comida, puede ser en vestimenta, puede ser en viaje, puede ser lo que sea. No permitiéndosele endeudarse. O sea, nunca vamos a, en este modelo, a permitir que el señor tenga capital negativo. ¿Está? O sea, que adeude capital. Por último, sea delta positivo la tasa de descuento, constante también, que actualiza el valor de la utilidad. ¿Qué significa una tasa de descuento? En este caso, la utilidad se maneja en unidades monetarias, ¿no es cierto? Se mide en unidades monetarias. Si estamos en Argentina, en pesos. Bueno, muy bien. ¿Qué será una tasa de descuento? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el gran problema de hace años de Argentina? Ustedes no estaban todavía dando vueltas por este mundo y ya había. Hace no sé cuántos años que tenemos una inflación y cada vez más galopante, producto de un montón de cosas. Últimamente de la emisión, porque ya no nos prestan ni 2 centavos en ningún lado, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es la tasa de descuento? Si la inflación aumenta la moneda comparado con una moneda que uno considera, o que mejor dicho, el mundo económico considera estable o más o menos estable, como el dólar o el euro, en monedas de referencia o el yen, ¿qué pasa? Se deprecia, ¿sí? Cada vez necesitamos más pesos para comprar un dólar o un euro, ¿está? Entonces, la tasa de descuento lo que hace es ir nivelando la depreciación, perdón, de la moneda nuestra, de la unidad monetaria, para que en todo el periodo de tiempo, en todo el horizonte temporal considerado, podamos comparar cuánto de utilidad había al inicio con cuánto de utilidad hay al final del periodo. ¿Está? Entonces, si no tenemos una tasa de descuento que nos lleve todo a la moneda original del inicio, son incomparables, porque no es lo mismo 20 pesos hoy, que no vale nada, a 20 pesos hace 5 años, que era bastante. Entonces, todo depende con la rapidez con que se deprecia la moneda, por supuesto, y esa tasa de descuento lo que hace es ir acomodando la depreciación de la moneda en todo el periodo, pero sobre todo al final, ¿para qué? Para que lo retrotraiga a valores comparables con las unidades monetarias de la utilidad al inicio del proceso.
Bueno, entonces acá dice que el problema de maximizar el flujo de utilidades contadas, y atención con esto, ustedes se tienen que ir acostumbrando a este tipo de vocabulario. Problema de maximizar, bueno, sí, sabemos que maximizar, buscar el valor máximo, ¿no es cierto? O el mayor valor. Ahora, no puedo decir maximizar la utilidad directamente. Voy a decir maximizar el flujo de utilidades, porque las utilidades las voy teniendo en cada instante del periodo, del horizonte temporal. Entonces, lo que yo quiero es maximizar el flujo de utilidades. En este caso, son utilidades que se van a ir acumulando a lo largo del periodo. Porque se supone que voy teniendo utilidades al inicio, al instante siguiente, al instante siguiente, al instante siguiente. Entonces, todo ese flujo de utilidades es el que se quiere maximizar. Y descontadas, ¿por qué? Porque hay una tasa de descuento que, producto de la depreciación de la moneda, me está actualizando todo a algún punto. En este caso lo vamos a hacer al punto inicial del periodo. ¿Se puede hacer al punto final? Por supuesto que sí. Si uno quiere comparar con el valor final del periodo, por supuesto que sí. Ahora, ¿por qué digamos, en general se descuenta al valor inicial? Porque en el valor inicial es donde hacemos el planteo. O sea, hoy arrancamos o mañana arrancaremos con la empresa o con el análisis de las utilidades de este señor, de este consumidor, pero no sabemos lo que va a consumir todavía. Eso es a futuro. Ese es nuestro horizonte. No sé, de acá 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé. Ahora, lo que sabemos es lo de hoy. Y hoy sabemos lo que vale nuestra moneda comparada con otras monedas estables. Entonces, todo lo que venga después, haremos una tasa de descuento por la posible depreciación de la moneda en ese periodo. ¿Basado en qué? ¿Esto es dato? No. Esto es una estimación estadística. Nos tenemos que basar en cómo se vino depreciando la moneda hasta ahora y tener que hacer una especie de proyección, una estimación de cómo será de acá en adelante, hasta terminar el periodo de explotación o el periodo de análisis de las utilidades de este consumidor. Entonces, dicho esto, el problema de maximizar estas utilidades contadas del consumidor queda planteado así. Vamos a querer maximizar sobre todos los senderos CDT. CDT eran todos los senderos de consumo del tipo. ¿Sí? Puede ser que el tipo sea muy austero, hasta pijotero, y no consuma nada. ¿Sí? Pero algo va a tener que consumir, si no, se muere de hambre, por no decir otra palabra más grosera. Pero también va a tener que vestirse, porque el tipo va a tener que trabajar, va a tener que tener otro tipo de gastos, tiene que o pagar alquiler o pagar su impuesto a la casa. Entonces, tiene que consumir, no puede no consumir nada. En el periodo 0T, ¿por qué hay una integral? Porque las utilidades de este tipo en cada instante, lo que vamos a hacer es considerar el flujo de utilidades. Y yo le dije, ese flujo de utilidades se produce instante a instante. Entonces lo que va a hacer es, hay que sumar. Ahora, sumar en un intervalo, o sea, sumar en forma continua, no puedo poner un signito de sumatoria. Eso sería si tuviéramos periodos, o sea, tiempos discretos. Acá, en forma continua, lo que uno hace, como lo mismo pasa en estadística, cuando uno saca la función acumulada, tiene que integrar la marginal para una variable de la teoría continua. Bueno, acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nuestra variable es continua, la de consumo, en cada instante está consumiendo, en cada instante analizo o podría analizar la utilidad. Y por lo tanto la utilidad depende, en definitiva, del instante t, que vive en un intervalo en forma continuada, de 0 a t grande. Por eso hay que integrar. Ahora, si yo integro la u de c de t, tengo el flujo de utilidades, muy bien. Pero estoy sumando manzanas con naranjas. ¿Por qué? Porque una cosa es las utilidades en la unidad monetaria al comienzo del
en horizonte temporal y una cosa es al final porque la moneda se depreció. Por más que la moneda, el signo monetario sea el mismo, su valor no es el mismo. Entonces aparece una función decreciente que es e a la menos delta t, donde el delta es justamente la tasa de descuento que consideramos constante para simplificar. En nuestro país lamentablemente no es constante. Esto es una delta de t. Pero bueno, el modelo es un modelo sencillo. Y justamente es una exponencial decreciente. La exponencial es como si fuera la inversa de ¿qué? De una acumulación de intereses. Cuando uno hace una capitalización en periodos, uno hace uno más cierta tasa por unidad de tiempo elevado a la cantidad de periodos de tiempo. Eso, cuando los periodos de tiempo son cada vez más chiquititos, tiende a una exponencial e a la delta t, si delta es la tasa de inversión y también considera constante. Acá la tasa de descuento opera justamente al revés. En vez de poner e a la delta t, que va a incrementar ese capital inerte y solamente por dejarlo en la financiera o en la entidad bancaria, bueno, acá, o en el fondo de inversión, acá lo que hace es descontar. Fíjense que cuando t, porque es una exponencial decreciente, cuando t es 0, e a la menos delta por 0 es 0. Eso quiere decir que al inicio del intervalo, o sea, del horizonte temporal, este factor es 1. O sea, que se está expresándose el integrando en las unidades monetarias de la utilidad cuando la moneda valía lo que valía en el tiempo 0. A medida que t aumenta, e a la menos delta t, como delta es positivo y el t chiquita también, efectivamente empieza a tener un factor que está comprendido entre 0 y 1. Cuando delta es chiquito, cuando t es chiquito, perdón, delta está fijo, cuando t está próximo a 0, ese factor de descuento, e a la menos delta t, es menor. Pero a medida que nos alejamos de 0, cuando me acerco a t grande, e a la menos delta t dependerá de lo grande que sea t. Y por lo tanto, este factor empieza a ser mucho más importante. O sea, repito, en cuanto nos alejemos en forma temporal del inicio 0, donde todo está medido no solo con el signo monetario, sino con el valor de la unidad monetaria, cuando el tiempo es 0, que no necesita ningún factor de descuento, a medida que t se aleja, les decía, de ese valor 0, el factor de descuento es cada vez menor a 1 y por lo tanto el descuento es mayor. Eso permite entonces hacer esta suma en continuos, esta integral, para calcular las utilidades, el flujo de utilidades descontadas. Ahora, ¿sujeto a qué? A cómo cambia el capital. ¿El capital cómo cambia? ¿Cómo es la tasa de cambio del capital? Bueno, el capital se incrementa por lo que me paga el mercado de capitales, y por KDT. Yo tengo en cada instante KDT, me está pagando un factor I. Muy bien. Puede ser, como les dije, puede ser mercado de capitales, en bancario, financiero, en una inversión, en un bono, no interesa. Me está pagando I. Evidentemente el señor no cambia su modalidad de inversión. No está buscando, no hay un sendero de inversión que mejore esa situación. Por eso la I la considera constante, el modelo. Si no, tendríamos que poner una I de T. Además de que podría cambiar, aunque no cambie estrategia, I de T podría ser lo que me paga el banco y eso va a cambiar simplemente porque o el banco decide cambiar o a veces el Banco Central le dice a mi banco lo que tiene que hacer. Menos que, ¿cómo disminuye la tasa de cambio del capital? Por lo que gastó, por el consumo. Entonces, en general, la tasa de cambio, en este caso es de capital, pero de lo que sea, siempre es la tasa, o sea, lo que ingresa menos lo que egresa. Siempre. Entonces, ¿cómo ingresa capital nuevo?
en este caso porque el tipo lo tiene invertido de alguna manera y el mercado le está pagando I por lo que tiene. A medida que se acerca a cero, su capital es muy bajito porque se empezó a consumir todo, por más que lo multiplique por I y el I sea muy grande, algo por cero me va a dar cero, ¿verdad? O sea, va a estar próximo a cero. Si en cambio el tipo es mucho más conservador y gastó poco, el capital acumulado va a ser importante y por más que le paguen poquito, el I sea poquito, esto le va a redituar un beneficio importante. Y después menos, ¿cómo egresa el capital? El capital acá está simplificado, egresa solo por consumo. O sea, depende de lo que consume. Entonces, fíjense que la tasa de cambio del capital depende del propio capital que tiene y depende en forma inversa de lo que consumió. Este consumo es el estado, porque este estado sobre el cual vamos a maximizar y vamos a tener la... No, el estado es el capital, perdón. Este es la variable control. Si esto depende de la actitud que tenga el consumidor. Si es más austero, tendrá menos consumo. Si es muy derrochón, tendrá un consumo más grande, ¿sí? Lo que no le vamos a permitir, acuérdense, es que el capital sea negativo, que no haya, que el tipo este no se endeude. Pueda llegar a cero y sí, en broma, pero no que tenga capital negativo. Entonces, con las condiciones de frontera, o sea, son condiciones iniciales, pero no en el mismo punto. Inicial al inicio sabe con cuánto capital comienza. Él sabe que hoy arranca con K sub 0 unidades monetarias, en su cuenta, en su inversión, lo que sea. Y quiere que al final del periodo, K de T grande sea mayor o igual a 0. Acá es donde le estamos diciendo, muy bien, después del periodo de estudio, no queremos que te quedes con deuda. Acá es donde se le está imponiendo que el tipo, después del periodo, o sea, termine el periodo sin deuda. O sea, que tenga capital tal vez menos de lo que empezó, tal vez más, eso dependerá de lo acertado o no del consumo, mejor dicho, de la inversión que haga y de lo austero que haga del consumo, ¿no es cierto? Pero nunca queremos que termine con deudas. Esto se puede modificar, por supuesto, pero esto era lo que se le había pedido en, no me acuerdo dónde estaba, puede consumir parcialmente acá, ahí está, y no permitiéndosele endeudarse, ¿sí? Estaban en la línea esta, acá, justamente ahí, ¿sí? Endeudarse, bueno, sigue abajo. Bueno, está expresado ahí en el modelo. Y con la condición de que C de T esté en omega de T. Bueno, ¿qué es omega de T? Omega de T es el conjunto de todas las curvas de consumo posibles que este señor pueda realizar. Que también le podemos pedir que dependa de T. O sea, ese conjunto puede ser un conjunto móvil, un conjunto dinámico con T. ¿Eh? Bueno, es claro que podemos escribir de la igualdad esta, la que expresa la tasa de cambio, cómo se me evapora el capital, digamos, cómo se modifica, vamos a ser menos dramáticos, cómo se modifica el capital con el ingreso I por K menos el egreso por consumo. Podemos despejar el consumo, ¿no? Pasándolo del otro lado, sumando y restando K'. I por K menos K'. Entonces, donde surge que el problema puede expresarse así. Se puede, en este caso, se puede simplificar. No siempre se va a poder hacer esto. Pero se puede simplificar porque la utilidad, ahora, que era función del consumo, como el consumo lo pudimos despejar, va a quedar en términos de el capital en cada instante y de la tasa de cambio de ese capital. Entonces ahora la integral, que es esto es el funcional, la integral ahora ya no depende del consumo porque el consumo fue reexpresado
en términos del capital y de la tasa de cambio del capital. Eso hace que eliminemos la condición donde se mueve el capital, porque ya quedó fijo con esta expresión, y si consideramos las mismas condiciones de frontera, que sé, como todo quedó en términos del capital, qué capital dispongo al inicio, o dispone el señor consumidor al inicio del periodo, y que no se le permite endeudarse cuando llegue al final. Este problema, donde ahora la variable de control, que era C, ya no es más C porque fue reexpresada en términos de K y de K', antes se maximizaba sobre C, sobre la variable de control consumo, ahora se va a maximizar al desaparecer C sobre K, sobre la variable de estado. Cuando esto ocurra, esto se trata, esto expresa un problema de cálculo de variaciones. Entonces, ¿qué está pasando acá? En un problema de cálculo de variaciones vamos a tener una sola variable que es la de estado, en el ejemplo es K, el capital. Maximizar o minimizar es totalmente irrelevante, mejor dicho. A ver, es relevante, pero no para la presentación, porque para la presentación no tiene que optimizar, sea máximo, sea mínimo, no importa. ¿Qué? Un funcional de tipo integral. Eso es lo que vamos a tener en general que tratar. Después, este factor de descuento, todo bien, pero esto es propio del problema. Ahora, lo que sí voy a tener es la integral de qué? De una expresión integrando que depende de la variable t en forma explícita, en este caso está expresado en el factor de descuento, de t en forma implícita a través de quiénes? De k de t, que era la variable de estado, el capital, y de su derivada, que es K'. O sea, la tasa de cambio del capital. Y lo que aparece ahí es una función de eso. O sea, lo que tengo acá, en definitiva, en el integrando, es una función de t, variable independiente, el tiempo, del capital, variable de estado, y de la derivada de la variable de estado, K'. Y las condiciones iniciales puede ser que tenga el valor del capital al inicio, exacto. El valor del capital al final podría ser exacto también. Me retiro de este análisis cuando el capital llegó a tal nivel. O que el capital al final puede tener cualquier nivel, pero que no sea cero. Mejor dicho, que no sea menor a cero. Porque no quiero que el consumidor se endeude. ¿Sí? Entonces le voy a buscar la mejor trayectoria de capital, el mejor sendero de capital que tiene que hacer. Imaginemos que ustedes sean los asesores de este consumidor. Bueno, le está preguntando, bueno, mira, en 5 años no me puedo endeudar por esto, por lo otro. Después, no importa, viva la vida. Ahora, en este tiempo, bueno, a ver, asesorame, a ver cómo tengo que hacer si tengo esta función de utilidad, teniendo en cuenta cómo se deprecia la moneda, cómo tengo que estar invirtiendo o viendo cómo modifico el capital, o sea, cuál es el sendero de capital que me aconseja para maximizar mi función de utilidad o mi flujo de utilidad que presento. Con la condición de que hoy sé con cuánto arranco de capital y no quiero endeudarme al final del periodo, que es 5 años, como les dije. Bueno, entonces se lo puede presentar así. Por supuesto, con dos simplificaciones súper importantes que hasta pueden ser irreales. La tasa de inversión, la tasa de pago del mercado es I fija, constante, y la tasa de descuento delta de la moneda de depreciación es constante. Pero bueno, nunca van a encontrar un modelo suficientemente satisfactorio y que encima sea resoluble. Esas cosas son incompatibles, ¿está? Entonces, cuando uno plantea un modelo, empiecen con una cosa simple. Si ven que no funciona, empiezan a poner más complejo porque no refleja tal situación. Entonces, esa es la manera de ir trabajando. Pero empezar por un modelo simple y después ir agregándole modificaciones porque hay partes de la realidad que no están reflejadas en el modelo.
Pero si empiezan con todo lo que se refleja en el modelo, se enloquecen. Se maneja uno siempre al revés. Bueno, a ver. En este primero, antes de dejar este ejemplo, se puede convertir a una situación, una presentación más sencilla, donde aparece la variable estado y su derivada, que va a funcionar como control, claramente. Esto es un cálculo, perdón, un problema de cálculo de variación. Este otro, donde está la variable de capital como variable de estado, y la variable de control es el consumo. El consumo, si yo consumo menos, voy a tener más capital. Si consumo más, voy a tener menos capital. O sea, está actuando como variable de control de la variable de estado. Esto se lo conoce como un problema de control óptimo. ¿Sí? Este tipo de problema es el que vamos a presentar en la última de las fichas, en la 15. Ahora, ¿cuándo podemos pasar de un caso al otro? ¿Siempre? No, no siempre. Siempre que la variable de control C, cuando la despeje, si es que puedo, como acá, la puedo despejar en términos de la variable de estado y su derivada. ¿Cuándo podría no despejarse? Si esta K', la derivada de la variable de capital, dependiera, por ejemplo, en forma inversa, del cuadrado de C. Ya el cuadrado de C me obliga, o de una función que no sea inyectiva de C, me obliga a tener que decidir cómo es el despeje. Y hay muchas veces donde el despeje no se puede realizar. ¿Eso quién lo regula? El teorema de la función implícita. ¿Está? Entonces, cuando se pueda despejar la variable de control, de esto que se llama, esto de acá se llama ecuación o ley de movimiento. Porque me está diciendo cómo es la tasa de cambio de la variable de estado. Cómo se mueve la variable de estado. Ahora, esa ecuación de movimiento depende de la variable de estado y de la variable de control, siempre. Si depende de la variable de control en forma inyectiva, quiere decir que la variable inyectiva, si es biyectiva más aún, se puede despejar la variable de control y entonces podemos pasar de este problema de control óptimo a un problema de cálculo de variación, que por supuesto es más sencillo. Ahora, si no depende en forma inyectiva de la variable C, K' no depende en forma inyectiva de la variable C, ahí tenemos que o bien restringir o no podemos despejar. Y entonces hay que tratar el caso de cálculo, no de variaciones, sino, perdón, de problema de control óptimo como un problema propio. Tendrá su propia manera de resolución. No es necesario hacer el despeje. Bueno, en este párrafo está lo que yo les contaba antes de Euler cuando empieza con... Bueno, Euler fue después. En realidad, miren, tenía una confusión. Empezó con un problema de minimizar tiempo, que este problema de la braquistócrona. Esta crona habla de tiempo. Bueno, este es el nombre que se le puso. Y había un antecedente en la antigüedad, en Cartago, que era Cartago es lo que hoy es Túnez, que era una colonia de Fenicia. Entonces, cuando, bueno, tenían, creo que era una reina, bueno, necesitaba, justamente con una guerra contra los romanos, necesitaba poner un perímetro a lo que tenía, que no era todo lo que es Túnez hoy en día, el norte de África, bueno, la ciudad de Cartago. Entonces, se plantea un problema isoperimétrico, es un problema de cubrir la mayor superficie, un problema de maximización de superficie, con un perímetro dado, fijo. El ISO significa de igual perímetro. Entonces, ¿cuál es la superficie que puedo cubrir entre todas las que tienen el mismo perímetro? Bueno, no había mucho, funcionó la intuición, no había nada matemático ahí. Primero, ¿con qué limitaban la superficie? Es muy gracioso porque no había alambre.
Estamos hablando de la antigüedad. Lo cubrían con el cuero de animales, de ovejas, desecadas, hacían como cordones y acordonaban la zona para delimitar. Después supongo que harían otro tipo de cosas, pondrían palos, podrían, no sé, pero para darse cuenta cuál era la superficie máxima a poder cubrir, o a poder, mejor dicho, no cubrir, delimitar con un perímetro, perdón, fijo dado, no era ni un triángulo, ni un cuadrado, ni un pentágono, ni nada de eso. Era una circunferencia. O sea, un círculo es la superficie máxima a poder cubrir donde el perímetro está fijo. Pero eso lo tuvieron que hacer viendo, digamos, poniendo esa suerte de cuerda hecha con, creo que eran cueros y tendones de los propios animales. Los animalitos de cría que tenían. Y con eso se dieron cuenta que tenían que hacer un círculo. Bueno, a ver, en forma empírica fue totalmente. Después recién aparece este problema con uno de los hermanos Bernoulli, como les dije antes, yo tenía alterado en mi cabeza el orden. Y después, Euler trabajó en el siglo XVI, sería el XVI, siglo XX, no, el XVIII, perdón, ahí también me equivoqué. Y Lagrange, bueno, nace en el XVIII, pero en el XIX es que se pone en forma más fuerte con toda la cuestión matemática y más rigurosa también. Por eso la ecuación esa se llama de Euler-Lagrange en honor a los dos, porque en realidad empezó Euler, pero Euler trabajaba en forma muy intuitiva. Fue muy criticado, pero porque no tenía demostraciones ni nada. Bueno, la cuestión es que el tipo tenía una super intuición. O sea, casi todo lo que produjo o anticipó, después fue confirmado. Lo que pasa es que no tenía las herramientas como para justificarlo, ¿sí? Lagrange lo pudo hacer, parte lo pudo hacer Lagrange. Bueno, y después hay un montón de nombres que trabajaron sobre eso, en fin, en otros problemas. Y la teoría de control, la que aparece con más fuerza, sobre todo no, en el periodo preguerra un poco, pero en el periodo ya inicial de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, bueno, él les dejo con las cuestiones. Y el último dato relevante es Pontryagin y Bellman. Bellman, matemático americano, trabaja con problemas de programación dinámica, o sea, en tiempo discreto. Y Pontryagin en tiempo continuo para el problema de control óptimo en Rusia. Bueno, entonces, la presentación es esta. Hay tres presentaciones que son equivalentes, en este caso sencillo, son problemas escalares, como dice ahí. Escalares es lo contrario son números, son problemas numéricos, no son problemas vectoriales. Por supuesto existen, claro que sí. Entonces, uno lo que desea es maximizar un funcional, que muchas veces se lo nota como B o como J, como dado por la integral entre un T0 y un T1, de una función f que depende del tiempo, de x, que va a ser la variable de estado, y x', que es la tasa de cambio de la variable de estado, o sea, su velocidad. Esto es lo que nos pasó en el último ejemplo cuando nos sacamos de encima el consumo, que daba en términos de t, del capital y de k' de su tasa de cambio. Con condiciones de frontera, por ejemplo, fijas, x en t0 vale x0, el estado inicial es x0, x en t1 es x1, sería el estado final. T0 y T1 son los tiempos, inicial y final. El intervalo, T0, T1, es el horizonte temporal, el periodo de tiempo. Ahora, X0, repito, es el estado inicial, X1 es el estado final. ¿Los puedo conocer? Sí. En economía comúnmente conozco el inicio. El final lo puedo conocer, lo puedo plantar, o puedo poner una condición. Como le pedíamos al consumidor, no sabía con cuánto capital iba a terminar, pero por lo menos le pedimos que no se endeude. Por eso mayor o igual a 0. Después tenemos el problema de control óptimo, dado así. Optimizar sobre U es la variable de control, un funcional B, que también va a estar dado por la integral entre T0 y T1 de una f que depende de t, la variable exógena, el tiempo,
X la de estado y U la de control. Diferencial de t. Más S, fuera de la integral ya, que depende de T1 y X de T1. O sea, S va a ser lo que se llama una función residual que depende solo del tiempo final, del tiempo final del intervalo, y del estado final X de T1. Es lo que vale la variable estado en el tiempo final. Es el el estado final. Puede ser que sea móvil o no. El T1 también puede ser que sea desconocido. Yo exploto el recurso no renovable hasta que quede un remanente de mineral que no pueda seguir explotando porque no tengo la tecnología y porque si sigo con la misma tecnología que tal vez ya sea obsoleta, pierdo plata. ¿Está? Entonces, puedo no saber hasta cuándo termino con la explotación del recurso. O sea, T1 y X de T1 pueden estar fijos como acá o pueden estar libres como acá. Acá también pueden estar libres, ¿eh? Lo que pasa es que acá cuando uno plantea esto es porque ya están dados. Si no, tendría que poner solo el inicio. Sujeto a X' de una F chica de TXU, o sea, X' es la tasa de cambio de la variable de estado, como era K', la tasa de cambio del capital, que dependía de qué, de una función, de una fórmula, que depende explícitamente de T, del estado en cada instante de X de T y de la variable de control U de T. Esta es una ecuación diferencial en X, aparecen X y X' vinculadas por esta F, que es la que se llama ecuación de movimiento o ley de movimiento, que expresa cómo es la tasa de cambio, cómo es el movimiento de X'. Esto es justamente lo que está dando el toque dinámico a todo este problema. Con condiciones de frontera, X de T0 igual a X0, X de T1 igual a X1. Insisto, X1 y T1, estos dos pueden ser desconocidos, o uno sí y el otro no, y bueno, no importa, cualquier combinación, esto puede ocurrir. Y donde la variable de control sabemos dónde se mueve. U de T sabemos que se mueve en un conjunto que puede depender de T. Muchas veces no depende de T, queda fijo. Dice que el control está entre tanto y tanto, pero hay veces que permanece fijo y a veces que el problema admite que se lo plantee moviéndose en un intervalo que depende de T también. Bueno, en ambos casos ves la representa la función valor, valor de lo que sea, puede ser el valor de costo, el valor de ingreso, el valor de beneficio, el valor de producción, ¿sí? Esto es la función objetivo que se deberá optimizar, o sea, maximizar o minimizar, según corresponda, según el interés, en fin. La variable independiente t representa usualmente el tiempo, que es la variable exógena por excelencia, en un periodo u horizonte temporal T0, T1. La variable x o x de t se la conoce como variable de estado. En el caso de la explotación del lago, era la cantidad de peces que había en ese lago. En el caso del comportamiento del consumidor, era su capital. Y bueno, x de 0 es el estado inicial, x1 el estado final. En el problema de control óptimo, el segundo, la variable u o u de t se denomina variable de control, que en cada instante t se requiere acá, que pertenezca al conjunto omega de t, que es el conjunto de restricciones físicas para la variable de control. Y la función S, esta que está acá, acompañando al funcional, es una función que aporta el valor al funcional y depende solo del tiempo final y del estado final. La ecuación diferencial x' igual a f de t xu se llama ecuación de movimiento de la variable de estado y es a través de ella que la variable de control ejerce su influencia sobre los valores de la variable de estado o en la variable de estado. Bueno,
Justamente lo que está expresando entonces el cambio en la variable estado x' como función del propio estado, o sea, de lo que tiene o de lo que hay en ese momento, pero también por la variable control. La variable control en el caso del lago era cuánto se pescaba. En el caso del consumidor era cuánto consumía, que va a influir directamente sobre su capital. Es siempre una ecuación diferencial y que solamente se va a poder resolver una vez que tenga U. Pero U es la que maximiza este B, pero este B depende de X. ¿Entienden cómo están entrelazadas las cosas? No es que yo, bueno, determino U, lo pongo acá, encuentro que es, qué sé yo, una función cúbica de t, muy lindo, ya está, le resuelvo con el método que pueda la ecuación diferencial. Todo bien, pero eso es pensar en forma ingenua. Las cosas están entrelazadas, las variables están entrelazadas, porque si bien u es lo que necesito para encontrar el valor de x, pero esa u que necesito es la que necesito encontrar para optimizar, maximizar o minimizar el b, que depende de la propia variable x. O sea, según la ecuación de movimiento necesitaría primero determinar u y después x. Ok, pero de acuerdo a esto necesito, para encontrar u necesito la x primero. Entonces está todo atravesado, todo está en forma interdependiente. Hay interacción entre las variables. Bueno, esto ya lo leímos, ya lo dijimos, la ecuación diferencial ya está, muy bien. Bueno, esta nota supondrá que f, volvemos al cálculo, perdón, a esta f de acá o la f del cálculo de variaciones. Ahora vamos a ver solo el caso del cálculo de variaciones. Entonces supondremos que la f es una función de clase C2, es una función, o sea, derivable hasta la derivada segunda, para las derivadas segundas en todas las variables. La variable t, la independiente, la x, la del estado, y en vez de poner acá x' se puso z. Se puso una tercera variable, porque en principio la vamos a considerar como variables independientes. Entonces, en todas sus variables dentro de un conjunto abierto de R3, cuya primera proyección contenga el intervalo T0, T1. O sea, R3, ¿por qué? Porque primero tengo la variable, es una terna, el argumento de f, digo bien, es una terna, txz. La primera componente, que serían las primeras coordenadas de este R3, lo que dice están dentro del intervalo donde se mueve t, o sea, entre T0 y T1. X y Z, bueno, será donde les toca en la vida. Estarán en R en principio. Si sea algo más, lo va a restringir. Ahora, las funciones f chica y s grande, que son las que tenemos acá, la función s remanente, que depende del estado final, y la f que da la fórmula para x', o sea, la fórmula para la ecuación del movimiento de x, se supone de ellas lo siguiente: son supuestas de clase C1, o sea, funciones que sean continuas hasta la primera derivada en todas sus variables. De nuevo, acá la f chiquita se la puso en términos de t, de x y de z. La tercera variable puede estar ocupada por x' o por x' no, perdón, esta no, porque es la ecuación diferencial. Esta es solamente por u, la variable control. Lo que pasa es que a veces la u es la x', entonces no sirve acá, sino que acá serviría el x'. Para el caso de cálculo de variaciones. Y la S tiene dos argumentos, el T1 y el X1 de T1. Bueno, muy bien, entonces le voy a poner T y X. Entonces, esas son las variables que hacen que la S sea derivable con continuidad hasta el orden 1 con respecto parcialmente a estas dos variables. Y hemos anotado Z, bueno, como dije antes, tanto a la variable X' para la F grande, para el cálculo de variaciones, en el problema 1, como para la U en el de control óptimo. ¿Está? Bueno, a menos que se indique lo contrario, estaremos interesados en el conjunto de funciones factibles o conjunto de factibilidad dadas por todos los x de t, todos los estados de clase C1 en el intervalo T0, T1,
donde x de t0 es igual a x0 y x de t1 es igual a t1. O sea, son todas las curvas que sean derivables con continuidad para las cuales cumplen las dos condiciones de frontera, que valga x en t0 el valor x sub 0, el estado x sub 0 inicial, y x en t1 valga el estado final x1. Asimismo, para los problemas de control óptimo, el conjunto de controles factibles va a estar dado por todas las funciones u de t, los controles, que son de clase C1 derivadas con continuidad en el intervalo T0, T1, pero a trozos. ¿Qué significa con C1 a trozos? Que las funciones u de t, los controles son continuos, no hay discontinuidad en los controles, pero tal vez haya puntos donde la función no sea derivable. O sea, ¿qué puede pasar? O bien la u es una función suave, no hay problema, o bien es continua, pero presenta en algunos puntos presenta ángulos o cúspides. Entonces, eso es C1 a trozos. En algunos puntos, por lo general infinitos puntos. Pero acá dice, no dice eso. Esto es solo para cubrirnos de posibles imperfecciones que pueda tener la función de control o las funciones de control. Repito otra vez, C1 a trozos significa que tal vez falle que haya derivada en algunos puntos, pero sí, seguramente tiene que ser continua siempre, entre T0 y T1. Y además que cumpla con las restricciones del problema. U de t tiene que estar en ese omega de t. Bien, entonces, perdón. La noción de extremo o de óptimo, que es similar a la de varias variables reales, está asociada al tipo de métrica, o sea, al tipo de distancia que uno utilice en el conjunto de factibilidad. Entonces, vamos a trabajar con dos tipos de métrica en la presentación. En la teoría vamos a trabajar solo con la primera. Vamos a considerar estas métricas que se notan así. Entre una curva x de t y otra curva y de t, la distancia entre ambas, acá se toma el supremo. El supremo es una suerte de máximo generalizado, porque hay veces hay funciones como 1 sobre x que cerca de un punto, por ejemplo, cerca de 0, tiene alguna asíntota y entonces no puedo hablar de una distancia máxima. La distancia está medida en forma vertical entre los gráficos de x de t y de y de t. A ver que se me fue el cursor. En forma vertical, o sea, no considero las distancias en el dominio, solamente las distancias entre las imágenes. La altura de x en un punto t, contra la altura de y o de y en un punto t. Por eso es una distancia vertical. Como es distancia, necesito necesariamente poner valor absoluto, porque si no esta resta puede quedar negativa, ¿sí? Si queda positivo 0 no precisa valor absoluto, pero si es negativa, sí. Y entonces le decía supremo porque podría llegar a haber un problemita en algún punto o cerca de los extremos T0, T1, donde haya alguna asíntota. Bueno, esta métrica se la conoce como métrica o distancia infinita y simplemente o distancia supremo, que es mide esto. Ahora, una distancia un poco más elaborada considera las distancias entre las curvas x de t y y de t, pero también las distancias entre sus derivadas, x' de t e y' de t. Bueno, siempre con t manejándose en el intervalo, en el horizonte, t0, t1, y esta se llama la norma 1 o distancia 1, o métrica 1. Ahora, acá en la ficha están presentadas las dos, y se va a distinguir cuando un punto realiza en las definiciones un óptimo o un extremo débil o fuerte, dependiendo de qué tipo de distancia estemos usando. La distancia 1 entonces está controlando la distancia entre las curvas, pero también la distancia entre las derivadas, o las curvas derivadas, en las tasas de cambio. En esta no. Bueno, a ver qué dice. Dice mostrar. No, mostrar nada, me pasé de largo acá. En general diremos que un funcional B
alcanza un extremo relativo en una función factible x estrella de t, si la diferencia b de x menos b en el x estrella conserva el mismo signo en algún entorno de x estrella. A ver qué es esto. Por ejemplo, acá habla de extremo relativo. El extremo relativo puede ser máximo, relativo o mínimo. ¿Cuándo diremos que es máximo? Diremos que en x estrella se produce un máximo si b de x estrella le gana a b de x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el signo? Si le estoy restando a b de x un valor más grande, porque es el máximo, esto va a ser negativo o cero. Si en cambio el extremo relativo se refiere a un mínimo relativo, b de x estrella produce el mínimo, por lo tanto cualquier otro b de x le va a ganar. Entonces a b de x le resta un valor más chico, que es el mínimo. Eso quiere decir que b de x menos b de x estrella es mayor o igual a 0. En ambos casos, sea máximo o sea mínimo, esta resta se conserva el signo. Para máximo tiene que ser menor o igual a 0, para mínimo mayor o igual a 0. Entonces, lo que se hizo acá es poner en una sola definición, sin discriminar si es máximo o mínimo, la definición de extremo relativo. Y el relativo viene por esto, en algún entorno de B. ¿Qué es un entorno de B? Todas las curvas que estén cercanas a B estrella. ¿Cercanas según quién? Y bueno, cercanas según la distancia o la norma infinito o la norma o distancia 1. Más precisamente, el funcional B alcanza el máximo, acá lo aclara, en x estrella de t si la diferencia es no positiva, es menor o igual a 0, o sea, no positiva, para toda función factible x de t en el entorno de x estrella de t. Análogamente, el funcional B alcanza un mínimo relativo en una función factible x estrella si la diferencia es no negativa, o sea, es mayor o igual a 0, porque le estoy restando a B un valor más chico por ser mínimo. Para toda función factible en un entorno x de t en un entorno de x estrella de t. Bueno, esta es la aclaración, es lo que yo les decía antes. Ahora, según la norma que se tome, que es lo que define el entorno, porque uno dice cercano según qué, es como tener dos cintas métricas. Una está en el sistema métrico decimal, o sea, la unidad es el metro, las subunidades son decímetros, centímetros, milímetros, y la otra está en pulgadas. ¿Está? Entonces, según qué métrica vamos a medir las curvas cercanas. O sea, vamos a medir el entorno cercanas a X estrella. Entonces dice que se dirá que el extremo a considerar es débil si el entorno aludido en la definición de extremo relativo está asociado a la métrica norma 1. O sea, la que tiene en cuenta la distancia entre las dos curvas y la distancia entre las derivadas de ambas curvas. En cambio, se lo llama fuerte si en el entorno las curvas cercanas se miden de acuerdo a la norma infinito o distancia infinita. ¿Y por qué se llamará fuerte o débil? Porque justamente la débil es más exigente porque quiere que sean cercanos tanto las funciones como sus derivadas. La fuerte es más amplia. Solamente le exijo que estén cercanas las curvas, las derivadas no. Entonces, el siguiente resultado inmediato deja, bueno, y se deja como ejercicio vector, pero es simplemente con la definición. Que mostrar que en una función, para un funcional B, si X estrella es un extremo fuerte, relativo fuerte, entonces es también débil. Bueno. A ver, no importa, eso es igual, solamente vamos a trabajar con la noción, con esta, con la norma infinito, con esta que está acá. La otra, olvídense, no vamos a darle mucha rosca a eso. Bueno, acá hay un ejemplo de un funcional, digamos, donde a mano se determina que la recíproca no es cierta, que si tenemos un extremo de tipo débil no es fuerte, y entonces justifica la noción de extremo débil o de extremo fuerte. Pero
No me voy a meter con eso, es un poquito técnico, y como no vamos a hacer diferencia, no porque no la haya, sino porque no vamos a trabajar con la noción de extremo débil, entonces directamente trabajaremos con la noción de extremo fuerte y puro. Entonces sí, vamos a los bifes con las condiciones necesarias. A ver, yo estoy teniendo la boca un poquito seca, así que les propongo justo acá un pequeño corte, unos 5 minutos. Estamos en la página 6 o 11, la que tiene la ficha. Así que vamos a hacer un pequeño corte, unos 5 minutos, 7, lo que me lleve buscarme algo para, algo caliente, necesito para recuperar un poquito la sequedad esta, o sea, salirme de la sequedad de la garganta. ¿Está? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a cortar un poquito. Yo lo que quiero es, detengo acá, ahí detengo la grabación.